apagar un poquito más la luz. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, realmente es también tener una nueva curva de aprendizaje para todos y ya que conocemos el equipo, vemos que es realmente una belleza. Y bueno, le quisiera hablar un poquito sobre la incidencia de cáncer de mama que no hemos tocado. A grandes rasgos, sabemos que el cáncer de mama es el más frecuente a nivel mundial, a nivel nacional y incluso también aquí a nivel regional. La estadística actual está: 1 de cada 7 mujeres va a tener cáncer de mama. Antes de la pandemia, la estadística estaba 1 de cada 8 mujeres que iba a tener cáncer de mama. Obviamente, la pandemia tuvo su impacto y pues en el año 2019, 20 y 21, que no se hicieron estos estudios de tamizaje o se disminuyeron de manera importante, tuvo un impacto en la estadística actual. Por lo tanto, ahora es 1 de cada 7 mujeres. No es tanto que, a mi punto personal, que haya aumentado el cáncer de mama, sino son todos esos casos que no fueron diagnosticados en etapas clínicas tempranas. Y es una lástima porque sabemos que el cáncer de mama, en un 95% de los cánceres son curables a tiempo. Entonces, ¿qué le vamos a apostar? A un diagnóstico temprano en mujeres asintomáticas, es decir, mujeres que acudan a realizarse su mastografía a partir de los 40 años sin tener ninguna sintomatología. Es ahí donde vamos a impactar en las sobrevidas. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, o datos muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos o Dinamarca, una paciente que hoy se diagnostica con cáncer de mama, el pronóstico a 5 años es del 80 al 85%. En cambio, en México es del 30 al 35%. Es decir, si hoy tenemos 100 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en México, solo 30, 35 van a estar vivas en 5 años. ¿Por qué si es la misma enfermedad? Quiere decir que no estamos impactando en hacer un diagnóstico oportuno y en México por lo menos el 80% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama ya acuden con una anomalía palpable. Entonces es importantísimo tener esto desde nuestra parte clínica, desde nuestro ambiente social, pero también desde nuestra trinchera como médicos radioradiólogos. Cuando nos lleguen esas pacientes que sí acuden de manera responsable o en esos programas de cribado y de tamizaje, hacer buenos diagnósticos. Es ahí donde vamos a impactar verdaderamente en el pronóstico de nuestras pacientes. Sabemos que un cáncer de mama en una etapa clínica temprana, el tumor mide 2 centímetros y las mujeres somos capaces de detectarnos una lesión a partir de los 2 centímetros. Sin embargo, por estos métodos de imagen, mastografía, ultrasonido, tomosíntesis, podemos ver el cáncer 1.5 hasta 4 años que sea palpable, antes de que sea palpable para la mujer. Ahí es donde tenemos que apostarle, porque pensemos que cada una de estas mujeres podría ser nuestra mamá, esposa, amiga. Entonces ahí es nuestro papel fundamental en hacer esos diagnósticos oportunos y no infradiagnosticar enfermedad. Entonces, en este papel, en este contexto, la tomosíntesis juega un papel muy, muy importante, ya que está comprobado que el método que más ha disminuido la mortalidad de cáncer de mama es la mastografía en 2D. Pero ¿cuál es el gran problema en estas mastografías 2D? Pues que tenemos, varía mucho la sensibilidad y la especificidad de acuerdo a el tipo de densidad mamaria. No es lo mismo una paciente con densidad tipo A, tipo B o ya más densas, tipo C o tipo D. Es decir, es muy fácil detectar un carcinoma en una mama predominantemente adiposa, incluso en una tipo B, 50% tejido glandular, 50% tejido graso, pero sin embargo, y en aquella que el tejido 50-75% es tejido glandular, no se diga las extremadamente densas, tipo D, ahí sí se nos pueden ocultar muchas lesiones. Sabemos que el tejido glandular propiamente lo vamos a ver como áreas dispersas, blancas. Sin embargo, una lesión, pues también se va a ver una manchita blanca, y ahí es donde en esos programas de tamizaje muchas veces esas mamas tipo C o tipo D las dan normales, es un BRAF 2. Sin embargo, hasta un 30% de cánceres ocultos hay en este tipo de mamas. Y sabemos que simplemente el hecho de tener una alta densidad mamaria es un factor de riesgo importante. De hecho, en Estados Unidos les dicen, tú tienes alta densidad mamaria, por lo tanto, revísate de manera anual. Entonces, es importante
al momento de nosotros estar revisando a nuestros pacientes, tener esa comunicación y decirles, ¿sabes que tienes mamas densas? Y siempre te preguntan, ¿es bueno o malo? Es tu densidad, pero tienes mayor riesgo al comparar con la mujer promedio que tiene mamas tipo B. Entonces esa comunicación es importante y ahí es donde impacta la tomosíntesis, porque el principal problema de la mastografía en 2D es que tiene una alta, en esas mujeres con alta densidad mamaria, pues se nos pueden ocultar lesiones pequeñas. Entonces las dos limitaciones es la baja sensibilidad de mamas densas y también podemos esa sumación de tejido que nos podría ocultar lesiones, o bien lo podemos ver como que es una lesión pero simplemente es superposición de tejido glandular. Por lo tanto la tomosíntesis nos va a ayudar, nos va a ser de gran utilidad teniendo una imagen pseudo tridimensional de la mama y no las dos típicas imágenes que sabemos de una mastografía convencional, la craneocaudal y la oblicomedio lateral. En la tomosíntesis vamos a hacer una imagen pseudo tridimensional y esta técnica fue aprobada desde el 2011. Entonces, bueno, una mastografía 2D, sabemos que hay mamas extremadamente densas. En aquellos centros donde todavía se hacen mastografías analógicas o analógicas que se digitalicen, obviamente la imagen es fea, como aquí, y nos pueden ocultar muchas lesiones. Entonces, vamos a tener con estas mastografías de mayor ruido anatómico, necesitamos proyecciones adicionales, conos de compresión, proyecciones laterales ante asimetrías, proyecciones roladas cuando vemos una asimetría en una proyección craneocaudal, proyección lateral cuando vemos una asimetría en la proyección oblicuo-medio lateral, mayor tasa de rellamado que va a causar pues mayor gasto y además más ansiedad en las pacientes. Podemos también dar falsos negativos y falsos positivos también, como les decía. Yo he visto en muchos programas de screening que mamas así de densas no sugieren un ultrasonido complementario. Entonces realmente se nos pueden estar ocultando muchísimas cosas. Ahora, el objetivo de la tomosíntesis es hacer una reconstrucción pseudo tridimensional. ¿Y qué es lo que hace la tomosíntesis? Va a hacer cortes de 1 milímetro desde el complejo areola-pezón hasta el músculo pectoral. Realmente es una tomografía de la mama. Entonces, toda esa superposición de tejido glandular, toda esa incapacidad que tenía la mama para, el radiólogo para evaluar la mama, se va a ver dispersa en la mastografía. ¿Y cómo va a formar esta mastografía? Bueno, pues nada más son esos cortes que les digo va a ser desde el complejo areola-pezón hasta el músculo pectoral, cortes de 1 milímetro, y la angulación, ¿qué es lo que pasa? Va a ser la misma posición de la paciente, pero aquí lo que cambia es la rotación del tubo de rayos X. Según la casa comercial puede ser menos 15 grados y más 15 grados, sin embargo de acuerdo a la marca puede variar un poquito. Vamos a correr este video. Ahí se está viendo la paciente, cómo se hace la mastografía y ven la rotación del tubo de rayos X. Normalmente la técnica es la que está haciendo ese movimiento, en cambio aquí se ve cómo el aparato está haciendo ese barrido. Y en este caso es un mastógrafo de la marca Giotto y el barrido lo hace menos 19 grados más 19 grados. Y bueno, el ángulo puede ser estrecho, menos 15 más 15, pero debemos de tener cuidado de tratar que el ángulo no vaya a ser menor, porque si no podemos cortar parte de la mama y además nos pueden aparecer artefactos. También un ángulo muy grande, mayor a 20 grados, también nos puede generar mayor porosidad. Entonces, las casas comerciales, la mayoría es menos 15 más 15 grados, yo insisto es menos 19 más 19 grados. Vamos a ver este video donde pusimos ahí una pechuga de pollo simulando una mama. Y le pusimos unos calcios también y vean cómo hace el barrido la máquina. Este barrido lo hace stop and shooting, es decir, no es continuo, sino hace una pequeña pausa. Y hace una pequeña pausa, este equipo cada 3 grados hace un disparo y después te hace las reconstrucciones de 1 milímetro. Hay otros mastógrafos que hacen el barrido continuo y lo hacen muchas veces en 4 segundos. Los de esta marca Giotto son italianos y
el barrido lo hace aproximadamente en 24 segundos, 12 de ida y 12 de regreso. Sin embargo, a lo que en 4 segundos contra 24, pero sinceramente da una mejor resolución, un menor artefacto por ruido. Y bueno, el tiempo de adquisición, lo que les decía, puede ser desde 4 hasta 25 segundos y los cortes de 1 milímetro, y también de acuerdo a si es continuo o para y dispara, pueden ser los cortes de 25 a 90 imágenes las que nosotros vamos a hacer. Entonces, era lo que les decía, podemos tener step and shot, se para y dispara, o bien continuo. Sin embargo, hay mayor velocidad, obviamente, al ser el disparo en movimiento y continuo. Y la imagen la solemos ver en las estaciones de trabajo un poquito más como pastelosas. En cambio, los que paran, a mi parecer, tienen una mejor definición. Bueno, ahí estamos viendo como si simulando una proyección cráneo-caudal. Tenía un espesor de 5 centímetros y el número de cortes aproximados son 50 en este caso. Y bueno, la estructura del tubo, estos tubos van a tener tubo de wolffiano con filtros que van a ser de rodio y de plata, que van a optimizar la dosis y la calidad de los mismos. En nuestro equipo, que es un Yoto, aquí vamos a tener bien el número de tubo, que es, pero además el filtro, y vemos que el filtro es de plata, de aluminio y de rodio, o sea, además tiene 3 elementos que todavía filtran más la radiación. ¿Por qué se pone un nuevo filtro de rodio, plata y aluminio? Porque la tomosíntesis, obviamente, no es lo mismo un solo disparo a 0 grados en cráneo caudal y un disparo en oblicuo medio lateral en 45 grados a hacer varios disparos. Entonces, sí, la dosis de radiación glandular promedio es mayor. Entonces, por eso se intenta que estos aparatos tengan mejores filtros para radiar menos a la mama. Y bueno, la calidad del detector debe de ser, es de suma importancia. Debe tener alta velocidad de transferencia de datos, elevada eficacia de detección cuántica, que tenga una elevada relación señal-ruido, y bueno, estos receptores van a tener selenio, cristales de yodo y silicona amorfo. Esto es lo que es carísimo cuando se llega a descomponer y te sale casi más caro que el mismo equipo. Y bueno, el tamaño del detector, me voy a regresar, el tamaño del detector también debe de ser lo suficientemente grande para que abarque toda la mama. Este equipo Yoto es de 24 por 30 centímetros. Vamos a hacer unas comparaciones entre esta marca que es Hologic, Selenia, que también a mí me encanta la imagen, versus Yoto. Entonces, el tipo de detector en todas las casas comerciales es completo. El tamaño del detector es 24 por 29, el de Yoto es 24 por 30, o sea, 1 centímetro más para una mama más grande. El pixel, fíjense cómo Selenia o el Hologic, el pixel es de 70 y Yoto es de 85. Entonces, obviamente, este de Siemens y este de Yoto pues tienen una mejor resolución, ya que el pixel es más alto. El tubo de rayos X, lo que les decía, tiene mayores filtros, de Yoto. El rango angular, este es de 15 grados y el otro es de 19 grados. Y el movimiento del tubo, lo que les decía, por ejemplo, Selenia o el Hologic es continuo, en cambio Yoto para y dispara, así como el video que les puse. El número de proyecciones en promedio aquí son 15, claro que depende del espesor de la mama también, y el de Yoto en general te da 11, pero son reconstruidas de 1 milímetro cada una. Y todos tienen la famosa imagen sintetizada, o la C-View, o la mastografía sintetizada, que hablaremos a continuación. ¿Qué es la mastografía sintetizada? Es realizar una mastografía en tercera dimensión, pero en la estación de trabajo, a partir de múltiples imágenes en oblicuo medio lateral y cráneo caudal, ya nos hace una sola imagen en 2D. Es decir, se puede hacer la mastografía en combo, es decir, oblicuo medio lateral hace toda la tomosíntesis, todo el barrido, y también en cráneo caudal hace todo el barrido. Pero después hay que hacer otra vez
otra vez colocar a la paciente y ahora hacer como una 2D convencional. Entonces obviamente va a ser mayor dosis de radiación. Entonces lo que hicieron las casas comerciales, hacer una mastografía virtual a partir de la mastografía, es decir, de la 3D hace una sola 2D para no dar más disparos, no sé si me da a entender, y así disminuimos esta dosis de radiación. ¿Y qué es lo que hace? Lo que pasa es que aquí se mantienen los voxeles altos con mayor atenuación, creando una sola imagen en plano 2D, y lo que es de mayor importancia y diferencia entre los distintos píxeles lo va a resaltar. Entonces realmente nos ayuda, y es lo que se está apostando a próximamente, a lo mejor en las mastografías de cribado de tamizaje, hacer mastografías 2D sintetizadas y no estar haciendo la mastografía. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú realizas toda la mastografía en 3D, simplemente te va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, y al momento de almacenarlo en el PACS también te quita mucho espacio. Entonces lo que se quiere pretender es que en lugar de hacer la mastografía 2D, estar haciendo mastografías sintetizadas, pero se haría primero una mastografía 3D y luego se hace virtualmente una mastografía 2D. Entonces nada más se almacenaría la pura imagen 2D, que tiene muchísimo mayor calidad y resolución. Ahora entonces aquí vamos a ver un ejemplo de una mastografía 2D, y vemos cómo hay una zona de distorsión en la interlínea de los cuadrantes superiores tercio-posterior, la cual no era evidente en 2D, y fíjense aquí la resolución que nos da. Entonces aquí es muy importante tal vez empezar a apostarle a nuevos centros de diagnóstico que nos pongan, bueno, que utilicemos ya esta nueva tecnología, y hacer menos tasas de rellamado, o sí llamar en aquellos casos con sospecha. Entonces lo que les platicaba, hay distintos modos de adquisición. Puede ser que el mismo aparato solo nos dé una mastografía 2D, o nos puede hacer el combo, es decir, la mastografía 2D se imprime y la mastografía en 3D o tomosíntesis, que esa se suele dar en un CD o en una memoria, obviamente porque es una imagen pues en modo cine, o podemos hacer solamente la mastografía 3D. Es importante que cada centro juzgue el criterio, es decir, lo ideal es hacerle a todas de entrada tal vez tomosíntesis por la dosis de radiación. Sin embargo, haces una mastografía 2D y dices, hoy tiene mamas densas, te vas al ultrasonido, algo te llama la atención, sí sería importante, y podemos decir, ¿sabes qué? Solo hazle mastografía 3D o tomosíntesis en tal proyección. Lo podemos hacer, o bien solamente pues las típicas, craneocaudal, oblicuo medio lateral. Incluso se puede hacer tomosíntesis con conos de compresión. Conos de magnificación no te permite, pero conos de compresión sí se puede, pero también puedes en lateral, puedes en pacientes con implantes mamarios. Y es importante, pues nuestra estación de trabajo son pantallas con de grado médico, y que tienen aquí en el panel de control un montón de opciones que nos pueden ayudar. Desde oscurecer la imagen, ponerla más clara, invertirla para que brinquen más las microcalcificaciones, podemos incluso hacer zoom, del zoom todavía invertir la imagen. Entonces muchas opciones de visualización que nos podría ayudar a hacer un mejor diagnóstico, y obviamente son estaciones de trabajo que tienen gran capacidad de almacenamiento, ya que son muchísimo más pesadas estas imágenes. Y bueno, el protocolo de imagen, lo que les decía, podemos utilizar las típicas, CSI oblicuo medio lateral, o nada más individualizar según el hallazgo que nos haya llamado la atención. En Estados Unidos se intentó omitir la oblicuo medio lateral y por la dosis de radiación, o bien decían, ¿sabes qué? Omite la craneocaudal, después quisieron cambiar porque el oblicuo medio lateral te expone mayor porcentaje de la mama y la cola axilar. Sin embargo, veían que hasta el 5 al 6% de los cánceres de mama solo se ven en CC. Entonces es mucho riesgo, como decir, solamente hazle oblicuos medios laterales en tomosíntesis. Entonces es mejor, te dicen, es mejor que hagas primero la 2D o la 2D sintetizada, y del hallazgo de sospecha, si está justificado, hacer el complemento con tomosíntesis de acuerdo a la mama que llame la atención. Lo que les comentaba, muy importante, este protocolo debe ser evaluado en cada centro. Uno, porque nos vamos a acabar el tubo de rayos X mucho más rápido, el detector también, y además la dosis de radiación pues para las mismas pacientitas. Entonces, bueno, ¿para qué es lo que más nos va a servir la tomosíntesis? Son 4 cosas en específico. La primera es la distorsión de la arquitectura, y ese es el tercer hallazgo más encontrado en la mastografía, que
se correlaciona con cáncer en mujeres asintomáticas, es decir, no es algo palpable y es el tercer hallazgo que más se encuentra y es de gran utilidad la tomosíntesis. Vamos a ver algunos ejemplos. Es una paciente, dos proyecciones básicas, oblicuo medio lateral, cráneo caudal, mamas con densidad tipo D, para mí son extremadamente densas, y vemos en la mama izquierda, en el cuadrante superior externo, tercio posterior, cómo hay una distorsión de la arquitectura. No sé si alcancen a ver aquí cómo hay una alteración en la arquitectura. Se ve retraído aquí el parénquima. Aquí también nos quedamos un poquito cortitas en esta proyección. Sin embargo, aquí sí es evidente cómo se rectifican estos ligamentos de Cooper y crestas de Duret. Cuadrante superior externo, tercio posterior. Entonces, pero es verlo con muchísimo cuidado y cuando hacemos la mastografía en tercera dimensión, vemos cómo va corriendo las imágenes de sentido interno hacia los cuadrantes externos y vemos como algo que no llamaba la atención se empieza a evidenciar todavía más. Y conforme van pasando los cortes, algo que la mastografía 2D no nos llamaba la atención, todo esto es distorsión de la arquitectura y ya podemos ver todas estas espículas. Entonces es muy importante referirlo porque lo que comentaba Tali, muchas veces pues es que conservó la mama, cuadrante superior externo, tercio posterior, hubo una excisión de la región epipectoral nada más, pero estas espículas podrían estar asociadas a carcinoma y es cuando después dicen, hubo recurrencia tumoral al año y medio, a los 2 años y medio. Entonces cuando nosotros reportemos esta distorsión de la arquitectura, se debe de incluir el tamaño de las espículas para que el ginecólogo, ontólogo, el cirujano oncólogo tenga idea de cuál es la parte que tiene que exhibir. Y bueno, vemos aquí cómo se ve muchísimo mejor toda esta rectificación de los ligamentos. Entonces realmente ocupaba gran parte de todo el cuadrante superior externo, incluso parte del cuadrante superior interno. Y otras se los puse, fíjense aquí cómo no se veía casi y aquí es súper evidente esa rectificación de estos ligamentos. Y bueno, la simetría focal, sabemos que la simetría focal existen, o las asimetrías existen 4 tipos, ¿no? Entonces la simetría focal propiamente es un área con densidad de tejido fibroglandular que al comparar con la otra mama no existe. Entonces, pues muchas veces sabemos que el 80% de las asimetrías focales es por superposición de tejido glandular. Entonces, es de ahí la importancia de poder tener una tomosíntesis para poder dispersar ese tejido y no decir, hoy puede ser un nódulo oculto, o bien si puede ser un nódulo oculto de bordes indefinidos por superposición de tejido. Entonces, ahí nos va a ayudar para saber si realmente es una simetría focal solo por tejido glandular o hay un nódulo oculto que por eso nos está dando mayor densidad. Entonces, es una paciente que de volumen grande, son mamas ligeramente asimétricas, ya que le habían hecho una biopsia excisional en el cuadrante superior externo de la mama derecha, por eso el marcador metálico, por estas microcalcificaciones que resultaron en una diagnosis esclerosante sin atipia. Sí puede ser también los cambios postquirúrgicos, sin embargo vean cómo aquí también hay una asimetría focal en el cuadrante superior externo, izquierdo, tercio medio y posterior. Entonces vemos como si comparamos esta zona, al comparar con la otra zona, pues hay mayor densidad aquí y ahí es de gran utilidad la tomosíntesis. Entonces vemos cómo se va desdoblando todo este tejido y vemos que no existe rectificación, cómo se desdobla y pues realmente no hubo un nódulo oculto en esa área de mayor densidad. Aún así sabemos que si no tenemos estudios previos, aunque sea solo tejido glandular visto en tomosíntesis y ecográficamente no tenga traducción, sí es una categoría BIRAT 3. Por eso es tan importante también lo que nos decía Tali, pero si ya vemos esta simetría en el 22 y ya la tenía desde el 20, bueno, ya nos podemos quedar súper tranquilos. Ahora el nódulo, sabemos que la definición de nódulo es una lesión ocupante de espacio vista en dos proyecciones ortogonales y que además tiene bordes, ¿no? Entonces esa es la diferencia con una simetría, pero en esas mamas densas muchísimas veces como que no nos es posible decir si es circunscrito o no circunscrito, que sabemos que circunscrito es cuando nosotros podemos definir un nódulo en más de un 75%, pero en aquellas mamas que están densas pues se nos pueden ir esos pequeños detalles y decir, uy, parece
ovoideo, pero no puedo definir muy bien los márgenes. Entonces, en lugar de hacer proyecciones adicionales, conos de compresión para ver los márgenes, pues una tomosíntesis también es de gran utilidad. Y vemos como aquí hay otra cosa, de la tomosíntesis es que mientras en una 2D un nódulo típicamente maligno va a ser irregular e hiperdenso, en la tomosíntesis van a ser isodensos, ¿sales? ¿Por qué? Porque lo que está evitando la tomosíntesis es la superposición de tejido glandular. Entonces no se van a ver tan densos esos, no se van a ver tan blancos, tan brillantes, sino van a ser densos. Entonces nuevamente, el hallazgo que más nos tiene que llamar la atención siempre es la morfología ante cualquier nódulo. Si tiene vascularidad, la elastografía está dudosa o no está hiperdenso, lo más importante es un nódulo irregular y algo que ya no esté dentro de la definición redondo o ovoideo nos tiene que empezar a llamar la atención, porque un cáncer pues son las mismas células que crecen de manera rápida y desordenada y sus formas son irregulares o caprichosas. Entonces, y también importante que en la tomosíntesis una lesión que tenga densidad grasa, no darla como algo benigno, ya que un cáncer también puede estar infiltrando la grasa adyacente. Entonces, el que le veamos grasa intralesional también no nos debe de dejar tranquilos. Entonces, bueno, aquí tenemos una paciente, es una proyección oblicuo-medio lateral, cráneo-caudal, mamas tipo C, heterogéneamente densas, y vemos que tiene una calcificación distrófica de alta densidad, el interino en los cuadrantes superiores. Sin embargo, en la cráneo-caudal, a mí se me pasa mucho, pero en el oblicuo-medio lateral da la impresión de que hay un nódulo en la región retroareolar. No sé si lo alcancen a ver en la mama derecha, pero te queda duda y si de hecho lo revisas rapidísimo, como que lo puedes pasar casi por normal. Y fíjense la maravilla de la tomosíntesis, mientras se van haciendo los cortes, fíjense cómo se pueden ver súper bien la morfología irregular, las especulaciones de estas lesiones que realmente en 2D se nos estaba pasando por alto. Entonces, ¿verdad que aquí como que se ocultaba muchísimo? Y ya en la oblicuo medio lateral, pero en tomosíntesis, mientras se van haciendo los cortes más posteriores, fíjense cómo se ve esta lesión. Y fue un carcinoma ductal infiltrante, afortunadamente sin afectación ganglionar. Es otra paciente también, mamas simétricas de volumen medio, mamas con densidad tipo C, al parecer pues, no se ven adenopatías. ¿Hay algo que les llame la atención a ustedes en esta mastografía? Así es. El más evidente para mí es cuando la revisaran aquí en el cuadrante inferior externo, como un nódulo irregular o una simetría, o sea, no como que, yo creo que sobre todo sería una simetría, más que definirlo como un nódulo, pero sí se ve esa simetría. Vamos a ver la tomosíntesis y fíjense cómo no era uno, eran 3 nódulos irregulares. Era una enfermedad multifocal y multicéntrica, ya que en el cuadrante inferior interno se ve este primer nódulo y adyacente estaba este segundo nódulo y hacia el cuadrante superior interno un tercer nódulo. Los 3 se biopsiaron y carcinoma ductal infiltrante. Entonces fíjense otra vez cómo en el estudio anterior, la verdad solo yo vi esta asimetría. Si vemos esto como que dices, ay, aquí está, al comparar con como que no lo es simétrico, solo es eso. Entonces es importante cualquier cosa que nos llame la atención, como mamas muy densas, sí pasarlas al ultrasonido. Sí es importante mencionar que no hay que sustituir, o sea, si ves un hallazgo que te llame la atención, no tiene la tomosíntesis, bueno, hay que hacer un ultrasonido, o en el ultrasonido encuentras un hallazgo de sospecha totalmente justificado, regresarle a hacer la tomosíntesis unilateral del lado que nos llamó la atención. Entonces, otra vez, primer nódulo, segundo nódulo adyacente a unos cuantos milímetros y un tercer nódulo hacia los cuadrantes superiores. Y bueno, las microcalcificaciones, como que estaba el mito, yo lo he escuchado que la tomosíntesis como que no es tan buena para evaluar las microcalcificaciones. Y sí tiene su porqué, porque las microcalcificaciones sabemos que pueden ser desde 0.1,
0.2, 0.3 milímetros y la tomosíntesis hace cortes de 1 milímetro. Entonces sí puede subestimar el número de microcalcificaciones y la extensión de los mismos, pero sí es capaz de detectarlo. Por lo tanto, vemos una mastografía 3D que tenga calcificaciones, totalmente justificado sí hacerle además conos de magnificación a ese nivel y obviamente un ultrasonido complementario. La densidad que nos parezca que es mayor. Entonces, mamas simétricas, volumen medio, pezones de tipo plano, simétricos. Sin embargo, en el cuadrante superior externo de la mama derecha, en el tercio medio, se observan un grupo de microcalcificaciones pleomórficas, ahorita vamos a ver el cono, y además fíjense cómo hay una zona de distorsión, de rectificación de los ligamentos. Entonces, fíjense cómo la tomosíntesis sí nos brincó aquí estas microcalcificaciones en el cuadrante superior externo y además súper evidenció esta distorsión de la arquitectura que está asociada a este nódulo irregular. Entonces, en la mastografía realmente solo veíamos otra vez pues los calcios. Yo sinceramente aquí solo estaba viendo los calcios y algo de distorsión. Sin embargo, en la tomosíntesis pues se evidencia muchísimo mejor esas microcalcificaciones, la distorsión y además el nódulo que no se veía en la mastografía 2D. Y sí es importante hacer esos conos de magnificación para evaluar lo que nos estaba diciendo Tali. Bien importante, primero la morfología, son clasificaciones pleomórficas de distribución regional. Fíjense cómo aquí parece que solo fuera un grupo, sin embargo en la parte superior existe otro grupo y en este otro cono hay otro grupo. Fíjense que aquí está un grupo, está otro grupo aquí y otro aquí en la parte inferior. Entonces es bien importante también no subestimar la extensión de estas calcificaciones, porque también, otra vez, los ginecólogos, oncólogos o los cirujanos oncólogos puede que resequen solo el nódulo, pero hay extensión de la enfermedad intraductal, como en esta paciente que fue un carcinoma ductal infiltrante más carcinoma ductal in situ tipo comedocarcinoma. Entonces, por eso tal extensión de las microcalcificaciones. Y bueno, en los videos que les ponía, pues pusimos ahí una pechuguita de pollo en forma de una boobie, hasta le pusimos su balincito y toda la cosa. Y en el interior pusimos unos cascarones de huevo para simular unos calcios y ver qué tal estaba la definición. Entonces aquí hicimos una biopsia por esterotaxia y fíjense cómo se marcan las 3 coordenadas que sabemos que hace la tomosíntesis, la esterotaxia, y aquí están las piezas quirúrgicas y donde se demuestran los calcios. Entonces, pues sí, realmente la tomosíntesis en esta reconstrucción que nos hizo, sí nos brincó el calcio en la pechuguita esta de pollo. Pero sí es importante, vemos calcios y complementar con conos de magnificación. Y bueno, ¿cómo se va a hacer el informe? Pues como nos comentó Tali, pues es algo que la última actualización del de IRRES fue en el 2013, si mal no recuerdo, sí, ¿verdad? Y ya teníamos muchos años, casi 10 años que no se hacía, y esto salió en el 2011, pero el BIRRADS, el Colegio Mexicano de Radiología, no lo incluyó. Sin embargo, en esta nueva edición sí lo va a incluir y veremos pues, qué nuevos cambios hay. Sin embargo, por lo pronto yo sigo describiendo según el sistema BIRRADS, o sea, nada más en tipo de estudio, mastografía digital, bilateral, CC y oblicuo lateral, y tomosíntesis unilateral en proyección tal y ultrasonido complementario. Entonces, como que nada más lo describes ahí. Ahora, si el hallazgo de sospecha solo se ve por tomosíntesis y no se ve en 2D, súper importante que nosotros pongamos en qué número de corte, de qué número de corte a qué número de corte esté el hallazgo de sospecha, ya que algunos carcinomas solo son vistos en tomosíntesis y por lo tanto la biopsia se tendrá que hacer por este método de imagen. Entonces es muy importante poner en qué cortes están para que así el cirujano sepa a qué distancia está la lesión del detector, la profundidad, vamos. Y es importante también mencionar que no se necesita una orden médica para hacer una tomosíntesis, ya que los radiólogos solo somos los que tenemos que decidir si se va a hacer o no, porque también nos pueden estar llegando, como ahora que saben que ya tenemos la mastografía, pues también es todas tomosíntesis. Pues si desde el principio las ves, yo la verdad es que empiezo haciéndoles la 2D, pero es que si no les ves pues mamas grasas, como digo, ¿para qué le cobro más a la paciente y para qué la radio más? Entonces, yo creo que ahí no es que le queramos dar la contraria a los clínicos, pero quien debe decidir si se va a hacer y si está justificada son los radiólogos. Y bueno, las tasas de detección
detección, fíjense, según algunos estudios, aumenta la tasa de detección de un 30 a un 50%, y en estudios recientes dicen que aumenta la tasa de detección de un cáncer hasta un 90%. Entonces, bueno, pues sí es algo que hay que apostarle y que el futuro se ve prometedor. Y estos resultados son superponibles para todas las categorías de densidad. ¿Por qué? Porque otra vez nos va a quitar toda esa densidad en las mamas tipo C y tipo D, se va a desdoblar todo el tejido, que es el gran problema en las mastografías 2D, que nada más tenemos dos vistas ortogonales. Y bueno, pues en distintos artículos, pues dicen que lo más relevante es que se van a sustituir estas proyecciones adicionales. Nos va a ayudar a hacer cambios en esa clasificación. Y se ha visto que de hecho la tomosíntesis hace que demos más categorías, de las 4 o 5. O sea, en general vas a subir un hallazgo que te llamó la atención en 12, casi siempre le vas a dar una categoría más alta cuando le haces la tomosíntesis. ¿Por qué? Porque ya vas a ver esa distorsión asociada la mayoría de las veces. O los nódulos que se te podrían estar ocultando nada más. Y pues va a disminuir los falsos negativos un 9% y disminuye falsos positivos en un 15%. Y bueno, pues también lo que les decía, la sensibilidad de la mastografía con tomosíntesis, es decir, el combo, hacer los dos estudios, pues ahí la sensibilidad va del 90% y la especificidad del 79%. Entonces sí es importante en aquellas mamas densas o cualquier cosa que nos llame la atención, sí complementar con la mastografía en tercera dimensión. Y aumenta pues el valor predictivo positivo para en aquellas pacientes que veamos un hallazgo de sospecha y que se realice biopsia. Y bueno, la mejor caracterización de las lesiones, lo que les decía, en esta mastografía en 2D aparentemente el nódulo parecía de morfología ovoidea, interlínea de los cuadrantes externos, tercio medio, pero vemos como en la tomosíntesis ya presenta especulaciones. Por lo tanto, a lo mejor aquí podrías decir, ay, pues la dejo, puede ser un quiste, un BIRAT 2, porque hay gente que se los avienta así sin caracterizarlos por ultrasonido. Entonces, o BIRAT 3, pero ya le haces así y le haces la tomosíntesis y ves que tiene especulaciones, obviamente ya es un BIRAT 4B por lo menos. ¿Y qué es las desventajas? Pues si es una mayor dosis de radiación, mientras una mastografía 2D por mastografía, nos da 1.6 miligrays y el límite ideal son 3 miligrays, cuando hacemos el combo sí nos vamos a 3.6 miligrays. Entonces, por eso lo ideal sería individualizar y no de entrada a todos hacerles esta mastografía tercera dimensión por la dosis glandular media que sí se ve aumentada. Claro, riesgo-beneficio, vemos un hallazgo de sospecha, pues sí está justificado hacerle la tomosíntesis idealmente unilateral. Y el tiempo de adquisición, lo que les decía, una mastografía normalmente nos tardamos 4 segundos por proyección, bueno, la técnica radióloga, y la mastografía 3D, pues un 26% más de tiempo, y además hay estudios que el radiólogo dice que se va a tardar entre 35 a 65 más de tiempo, pues al realizar estos estudios. Entonces, pues en el cribado poblacional, pues todavía está discutido y la Comisión Europea pues recomienda un uso prudente en esto y más bien si existe algún hallazgo, pues rellamar tal vez a la paciente y hacerle la mastografía unilateral. El tiempo de lectura del 35 al 65 como les comenté y aproximadamente esta mama de 5 centímetros nos va a dar, van a ser 50 imágenes. No es lo mismo revisar nada más 4 imágenes, revisar ya 50 imágenes. Entonces, bueno, los artefactos también, una de las desventajas de la tomosíntesis es que esos artefactos de metal nos va a dar mucha borrosidad. Entonces, en esta paciente que en la mama derecha, en el cuadrante superior externo, tercio medio, tiene estas grapas quirúrgicas y en la mama izquierda, en el cuadrante inferior interno, tercio medio, grapas quirúrgicas, fíjense cómo cuando le hacemos la tomosíntesis, nos dan como muchísimo artefacto y ahí tal vez si hubiera otra lesión asociada, pues realmente no lo está tapando, ¿no? Entonces ahí sí hace mucho ruido lo metálico y además, por pecar de exagerada, sí me gusta poner el pezón derecho un solo balincito y en el pezón izquierdo 2 balincitos por si la técnica no los pusiera bien, pero yo creo que eso ya lo voy a quitar cuando sea la tomosíntesis porque sí me hace como mucho ruido el balincito cuando hacemos la tomosíntesis. Y también se puede hacer mastografía incluso con ECLUT o normal. Sin embargo, fíjense cómo también el implante, que en este caso es subglandular, vemos cómo nos hace también todo este artefacto y nos podríamos subestimar alguna anomalía en esta parte que estuviera muy posterior, en esta región como epiprotésico o perimplante.
Y bueno, las conclusiones, bueno, pues para no irnos que hasta el 90% y otros estudios dicen que al 30%, más o menos está comprobado que promedio nos puede detectar un 40-50% más el cáncer en comparación con la mastografía 2D. Su mayor definición va a ser para caracterizar los nódulos, el tamaño, los bordes, para caracterizar mejor la distorsión de la arquitectura, ver si esas asimetrías son reales o no, y evaluación en mamas densas que tal vez ya no necesitarían un rellamado por un ultrasonido también. Entonces otra vez pues hay que valorarlo y eso sería todo.